¿Qué es lo que ocurre con el déficit tarifario? ¿Cuándo empieza a gestionarse? Bueno, empieza realmente a una escala significativa, empieza a generarse a partir del año 2005. Y tiene dos fases bien diferentes. Tiene una primera fase entre 2005 y junio de 2009 y otra de junio de 2009 en adelante. En la primera fase, el gobierno fijaba íntegramente la tarifa de todos los consumidores. Y por tanto lo que hacía era tenía en cuenta todos los costes reconocidos de todas las actividades del sector y fijaba una sola tarifa considerando todos los costes. Lógicamente, cuando esa tarifa era insuficiente para cubrir los costes, se generaba un déficit, pero no se imputaba a una parte del sector concreta, sino que sencillamente se decía es un déficit del sector eléctrico en general. El déficit, particularmente el que se derivó a partir del año 2005, se debió a la escalada enorme del precio de la generación eléctrica. El mercado eléctrico estaba cotizando en torno a 30 euros el megavatio hora y súbitamente en el año 2005 se fue por encima de 50 y desde entonces ha permanecido en ese nivel, en torno a los 50 euros megavatio hora. Por tanto, la primera vez que aparece el déficit aparece porque no se trasladan los aumentos de los costes de generación eléctrica al consumidor final. A partir de 2009, ¿qué es lo que ocurre? Que por exigencia europea el gobierno elimina la tarifa eléctrica integral que llamábamos antes conjunta y la separa en dos partes, de una forma muy arbitraria. Establece que hay una parte que es la parte que llama liberalizada, que depende básicamente de la generación, y otra parte que es la regulada. Y lo que ocurre es que de una forma también muy arbitraria asigna un criterio de ordenación de los ingresos y dice primero cobra la primera parte y luego cobra la segunda. ¿Qué ocurre? Que a partir de ese momento, cuando se genera el déficit solamente se asigna la segunda, pero de una forma completamente arbitraria, insisto, porque lo que se ha hecho es primero, digamos, anteponer el pago a los generadores del régimen ordinario y después lo que queda después se dice, oiga, es que usted es el causante del déficit. ¿Vale? Entonces, lo primero es destacar que es muy difícil establecer realmente cuáles son las causas del déficit de tarifa hasta este momento, puesto que, insisto una vez más, no tenemos una auditoría de costes que nos permita saber si esos costes son o no razonables. ¿Vale? Y en segundo lugar hay que decir que es una noticia reciente de la última sentencia que hemos conocido del Tribunal Supremo, que el Tribunal Supremo vincula el déficit de tarifa a las multimillonarias compensaciones que recibieron las eléctricas en los primeros años de liberalización por los denominados costes de transición a la competencia. Pues el Supremo lo que está diciendo es que eso, como causa de esas multimillonarias compensaciones, las eléctricas son las obligadas a financiar ese agujero del sistema cuando se produce y por tanto establece una vinculación entre estos costes y el déficit de tarifa.